que el tema de esta mañana es el enfoque en acción. El enfoque en acción. O sea, que no solo se va a quedar en los pensamientos que tú pudieras tener acerca de lo que es correcto y lo que no es correcto, acerca de algo que se te iluminó en el pensamiento y que tú llegues a pensar, oh, esto es muy bueno, sería bueno ponerlo en práctica en mi vida. El enfoque te ayuda y te impulsa a que lo pongas en práctica en tu vida. Por eso el enfoque en acción es muy, muy importante. ¿Qué es enfocar? Bueno, hemos entendido que enfocar tiene muchos significados. Por ejemplo, uno de ellos es que se proyecta un haz de luz sobre un objeto determinado, sobre un lugar determinado. Y eso es lo que hace la palabra de Dios. Proyecta su luz sobre tu vida, sobre algo determinado y lo ilumina. Y cuando lo ilumina, cuando tu mente es iluminada por esa verdad, por esa haz de luz que es la verdad, su palabra es verdad, y la verdad es como una luz. Dicen los salmistas, es como alumbrar mi camino. Tu palabra es como una lumbrera, como una antorcha que alumbra mi camino. Entonces, cuando vamos a la definición ahí en el diccionario de lo que es el enfoque, entonces vemos que es proyectar un haz de luz o de partículas sobre un determinado punto. Y eso es lo que estamos haciendo cada vez que nos conectamos. Dios proyecta su palabra sobre tu mente para que se ilumine y tú puedas ver lo que estaba mal puesto y lo que sí estaba bien puesto. Si tu fe estaba bien colocada en el lugar correcto o no. Eso es enfocar. Dirigir la atención o el interés hacia un asunto, hacia un problema, ¿verdad? Hacia un asunto para poderlo resolver. Cuando tú te enfocas, aún en medio de un problema, enfocas el problema, enfocas la causa, vas a la raíz, entonces la probabilidad de solucionarlo es más rápida y es más fácil. Pones todos tus pensamientos. La función de la mente es bien interesante. Ahí es donde la palabra de Dios comienza a hacer una obra grande. Porque nuestra mente tiene 5 funciones muy importantes. No hablaré de eso, solo las voy a mencionar, ¿verdad? Pero este es otro tema que trataremos más adelante. Pero dentro de esas funciones que tiene nuestra mente, ahí empieza a actuar la palabra de Dios. Ahí empieza a actuar esa luz que entra en nosotros, en nuestros pensamientos, en nuestras ideas, ¿verdad? Empieza a abarcar nuestras ideas, empieza a desplazar los pensamientos que no vienen de Él. Y entonces usa nuestra imaginación. La imaginación es usada por el Espíritu Santo para que tú puedas ver una imagen de lo que podría ser lo que Él está planteando, lo que Él está diciendo. Y entonces activa la creatividad, activa toda la creatividad para que tú hagas las cosas, ¿verdad? Y tu memoria empieza a funcionar. Entonces es bien interesante cómo la Biblia nos enseña acerca de cómo funciona nuestra mente y cómo la podemos llevar a cabo, y todo esto es en base al enfoque. Cuando nosotros estamos bien enfocados en algo que tenemos que tomar en la vida en serio, entonces empieza a surgir la creatividad y los resultados de la vida son mejores. Hablando de la Biblia, Dios usó el enfoque en muchas historias de la Biblia. Dios usó la manera de enfocar su mensaje para que sus hijos, el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, que es un tipo y figura de su pueblo hoy en día, que somos nosotros, de su iglesia, ¿verdad? Usó muchas veces el enfoque para llevarlos a ellos a un entendimiento de quiénes eran ellos y de quién era Dios, de quién era su Dios, que ellos pudieran estar convencidos de quién era su Dios. Entonces, por ejemplo, en la historia de los hijos de Israel allá en el desierto, ellos están a punto de entrar a la tierra prometida. Ellos debían de tener muy, muy claro lo que Dios les había dicho, un enfoque muy correcto, ¿verdad? En lo que Dios les había dicho. Allá en el desierto, Dios quería que ellos supieran que estaba con ellos. Acuérdense, los 3 tipos de relación que tenemos con Dios. Con nosotros, ¿verdad? El Espíritu Santo está con nosotros, pero después Él hace una obra dentro de nosotros. Él quiere hacer algo dentro de nosotros y por eso está en nosotros. Pero también Él quiere que estemos bajo su autoridad y por eso está sobre nosotros. Eso implica 3 niveles de relación muy poderosas con Dios que podemos tener. Así que en esta historia del pueblo de Israel, ellos deben de estar seguros que Dios estaría con ellos. Si tú estás seguro que Dios está contigo,
entonces todo va a ser diferente. Tus decisiones van a ser determinantes. No vas a titubear en tus decisiones porque estás seguro, estás segura que Dios está contigo. ¿Cuántos están seguros que Dios está con ustedes? Y a través del liderazgo de Josué, ellos debían de tener la seguridad que Dios iría con ellos. Debían de estar seguros y enfocados en que Dios estaba con ellos. Así que en Egipto Dios se reveló, significaba la revelación de Dios hacia ellos. Eso significó esta historia allá en Egipto. Pero cuando nosotros anduvimos sin Dios en otro tiempo, sin el conocimiento de esta salvación, era muy parecido, era como estar en Egipto. Y Dios se reveló a nosotros de muchas maneras, ¿verdad? Se mostró a nosotros para mostrarnos que Él está con nosotros. Así es que lo que yo quiero afirmarte en esta mañana es que Dios está contigo. No importa lo que esté pasando ahorita en este momento, si hay crisis, si hay una situación difícil, si no encuentras la salida en alguna situación, o esta crisis de epidemia te ha causado un problema económico, o hay ciertas cosas que te están distrayendo, entonces yo quiero decirte que Dios está contigo. Dios está contigo. En el desierto Él se mostró con todo su amor y con todo su poder para entrar en sus corazones. Entonces, Egipto, ellos debían de saber que Dios está con ellos. Hizo milagros y maravillas impresionantes para que ellos se dieran cuenta que Dios está con ellos. Así que en el desierto ellos debían de entender que Dios quería meterse en sus corazones, quería estar dentro de ellos, Él quería estar en ellos. Pero en la tierra prometida Él estaría en autoridad sobre ellos para que ellos pudieran conquistar. Vamos a la Biblia y vamos a ver qué está sucediendo en algunos versículos. Voy a tomar algunos versículos en este libro de Josué. Vamos primero a Josué capítulo 1, verso 16. Y vamos a usar la versión la versión nueva, versión internacional. Es la nueva versión internacional la que vamos a usar. Y dice, ellos le respondieron a Josué, porque Josué era el líder que estaba levantando Dios. Y les estaba diciendo, vamos a la tierra prometida. Y ellos veían la seguridad de su líder y veían esa seguridad, pero había una pregunta que le hicieron a Josué. Y ellos le respondieron a Josué, nosotros obedeceremos en todo lo que nos has mandado e iremos a donde quiera que nos envíes. Verso 17. Te obedeceremos en todo, tal como lo hizo con Moisés, tal como lo hicimos con Moisés. Te obedeceremos en todo. Lo único que pedimos es que el Señor esté contigo como estuvo con Moisés. ¿Verdad? Entonces el verso 16 dice, nosotros obedeceremos todo lo que nos has mandado. Sabemos que Dios está contigo y que son instrucciones que Dios te ha dado. Qué importante que podamos estar enfocados con lo que Dios le habla al líder, ¿verdad? El líder es Josué y le está diciendo, nosotros vamos a obedecer en todo lo que nos has mandado e iremos a donde quiera que nos envíes. Y el verso 17 dice, te obedeceremos en todo, tal como lo hicimos con Moisés. Lo único que pedimos es que el Señor esté contigo. La certeza de que Dios está contigo, porque entonces habrá garantía, ¿verdad? Así como estuvo con Moisés. O sea, de alguna manera ellos sabían que Moisés llegó hasta donde llegó porque Dios estaba con él. Entonces, Dios les habló y les dio instrucciones, ¿verdad? Y vemos en esta historia, te la dejo de tarea que tú leas el libro de Josué, que es el libro de las instrucciones de Dios para conquistar. Y ahí se van a dar cuenta cómo Dios les estaba afirmando todo el tiempo, estoy contigo, estoy contigo, estoy contigo. Así que Dios les habló y les dio instrucciones. El arca del pacto debía ir delante de ellos. Aquí aparece un mueble que Dios le dijo que construyeran, le dijo a Moisés que construyeran, y este mueble tenía ciertas características, le llamaban el arca del pacto, y representaba la presencia de Dios, ¿verdad? Entonces la presencia de Dios se manifestaba ahí, en el templo, donde era colocado esta arca del pacto. Ahora, esta arca del pacto tenía que ser llevada del desierto a la tierra prometida. La presencia de Dios tenía que ir a la tierra prometida con ellos. Así que esto representaba que la presencia los guiaría, los cuidaría, los guardaría de todos los enemigos. Ellos debían de estar enfocados y atentos a las instrucciones y no perder de vista por donde los líderes iban a ir caminando, porque eran los que llevaban la presencia de Dios.
Esto lo podemos ver en Josué capítulo 3 y verso 4, y seguimos con la misma versión, nueva versión internacional. Josué capítulo 3, verso 4. Y dice, así sabrán por dónde ir, pues nunca antes han pasado por ese camino. Deberán, sin embargo, mantener como 1 kilómetro de distancia entre ustedes y el arca, entre ustedes y el arca, no se acerquen a ella. Lo que está diciendo aquí Josué es que como ellos nunca habían estado en esa tierra prometida, ellos nunca habían estado en la tierra de bendición, ellos nunca habían estado ahí para tomar esa tierra y conquistarla, ellos vienen del desierto, ellos debían de ser conducidos por la presencia de Dios. Por un largo tiempo, 40 años, Josué con el resto de su nación han sido esclavos dominados por la sociedad egipcia. Siempre han estado en los niveles más bajos de la sociedad y siempre han sido esclavos, ¿verdad? Toda su vida. Pero ahora están enfrentando un futuro donde ya no serán esclavos. Ahora están enfrentando un futuro donde serán los líderes de todos los segmentos de la sociedad a donde Dios los está llamando a formar. Dios les está llamando a ser parte de una nación. Dios les está llamando a formar una nueva nación. Y ellos ya no más serán esclavos. Ellos ya no más estarán en el error, en la frustración del pasado. Ahora, de cara al futuro, ellos están parados en la tierra prometida y Josué tiene este pensamiento: nunca han estado aquí. Ellos nunca han pasado por aquí. Ellos no se imaginan. Ellos nada más han visto, ¿verdad? Las palabras que Dios les ha dicho: yo estoy con ustedes, tomen la tierra, porque tomarán esta nación y serán una gran nación. Pero ahora están enfrentando un futuro donde ya no serán más esclavos, sino serán los líderes de todos los segmentos de esa sociedad que van a ocupar. La frase "nunca han pasado por este camino" es la expresión que dice Josué, parado de frente a su futuro. Es muy probable, iglesia, que tú estás parada hoy. De parte de Dios te digo esto: estás parada delante de un gran futuro. Nunca más tu pasado volverá a detenerte. Nunca más tu pasado va a definir quién eres. Eso se quedó atrás. A lo mejor el pasado te está gritando, y como aquí está parado Josué, estamos viendo Josué y todo un pueblo, toda una generación de frente a su futuro, de frente a lo que Dios les ha dicho. Él les ha dicho: yo estoy contigo. Él les ha dicho: yo estoy dentro de ti, yo te aconsejaré, yo seré una fuente de sabiduría, avanza y conquista. Y ellos están pensando: nunca hemos estado aquí, jamás hemos pasado por aquí. Y esta frase Josué la expresa, ¿verdad? Por cuanto ellos nunca han estado aquí, necesitamos la presencia de Dios, necesitamos que Él venga con nosotros. Así que parado frente al futuro que Dios les ha prometido y con el peso que pudiera tener el pasado, ¿verdad? Que les habla y que les grita: ¿podrás? ¿Será que tú puedas? ¿Será que Dios te está llamando a ser parte de un cambio, de una reforma para esta nación? Pero ¿será que tú puedas? ¿Será que tú eres el indicado? Mira todo tu pasado, eras esclavo de tantas cosas, eras esclavo de tantas cosas que no podías vencer, eras esclavo de la frustración, cosas que tu fracaso te estaba marcando, guiando tu vida en el pasado. El fracaso estaba ahí marcando todo el tiempo. ¿Será que tú puedas? ¿Será que podamos? Pero de frente Dios está diciendo: vean el futuro, no vean el pasado, porque yo he hecho cosas nuevas para ustedes y sí podrán. ¿Cuál es la clave de todo esto? El enfoque. Por eso estamos hablando del enfoque. Dios está contigo, no pierdas el enfoque, sigue las instrucciones. Hemos hablado que la fe es la manera que nos ayuda a nosotros a llevar un enfoque correcto. Hemos hablado que la fe es ese puente que nos ayuda a trasladar lo que está en el corazón del Padre para traerlo a las realidades de nuestra vida. Esas verdades que transforman vidas, esas verdades que reforman familias, esas verdades que tienen el poder de transformar una sociedad para la sociedad que necesitamos tener, para la sociedad que Dios está pensando para nosotros. Vamos a otra escritura que está en Romanos capítulo 8, verso 24. Es posible que tú estás parado enfrente de la tierra prometida. Es muy posible que tú estás parado enfrente de los proyectos que habías anhelado y Dios los ha puesto más fuertemente en tu corazón y arde en tu corazón esa pasión, como diciendo:
Ya quiero accionar, ya que se acabe este asunto de la pandemia, porque yo ya quiero accionar, ya quiero avanzar. Es muy probable que esté pasando eso. Yo estoy seguro que en varias personas está pasando ya eso. Una visión diferente del futuro. No pierdas el enfoque, no pierdas tu enfoque. Y Dios está reforzando ese pensamiento en tu corazón hoy, en este día. Romanos capítulo 8, verso 24. Voy a usar la versión Reina Valera 60. Y voy a leer del 24 al 26. Y está diciendo el verso 24, porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? ¿Verdad? Dice, en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza no es algo que tú puedas ver con tus ojos naturales. La esperanza es ese periodo de tiempo en donde tú aguardas, entendiendo Dios está conmigo, tomando tus decisiones con el enfoque correcto. Esa es la esperanza, el tiempo que tarda una palabra de parte de Dios en cumplirse en tu vida. Ese es el tiempo que tarda, y ese tiempo que tarda se llama esperanza. Cuando ya es una realidad, se terminó la esperanza, porque ya para qué esperar la esperanza, ya cumplió su propósito la esperanza y ahora es una realidad que tú tomas y disfrutas. ¿Me estoy explicando? Entonces, esperanza es ese tiempo, ese periodo de tiempo que esperamos a que sucedan las cosas, y tú necesitas el enfoque, y todos nosotros estamos en esa esperanza de lo que Dios nos ha hablado, lo que Dios nos ha dicho y lo que Dios nos ha prometido, y nos ha puesto un futuro en una visión clara de lo que vamos a hacer, de lo que tenemos que hacer y cuál será nuestro propósito en esta vida, y lo esperamos y lo aguardamos con fe, con un enfoque correcto, tomando las decisiones cada día para caminar hacia allá. Entonces está diciendo, porque lo que alguno ve, ¿para qué lo esperas? Si ya está ahí, ¿verdad? Entonces, no sería esperanza. Ahora, verso 25. Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. La paciencia es un fruto que da el Espíritu Santo en nosotros, en nuestro corazón. Y ese fruto está determinado y está cimentado en un enfoque de fe, en mi fe y en el enfoque correcto. Y por eso puedo tener paciencia. Por eso las cosas que están sucediendo alrededor de mí, enfrente de mí, que me pudieran estar dando un mensaje negativo, yo aguardo con esperanza y con paciencia lo que Dios ha dicho de mí, porque tengo mi enfoque correcto. Mi fe y mi enfoque en acción me llevan a ser paciente, me llevan a tener esperanza. La esperanza es un proceso. Muchos de ustedes están en ese proceso que se llama esperanza, y de repente pueden sentirse agotados, pueden sentirse desesperados. Quiere decir, estoy perdiendo la esperanza. Pero cuando te enfocas, cuando tu fe la llevas a lo que Dios ha dicho, entonces te fortaleces en medio de la esperanza. Por eso, para eso nos sirve el enfoque. Es una herramienta y es una joya muy importante que estoy poniendo en tus manos. Aprendamos a enfocarnos en lo que Él ha dicho, en su palabra. Verso 26. Y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues qué hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. ¿Te das cuenta que Él está con nosotros? ¿Te das cuenta que dentro de nosotros Él está también fortaleciéndonos en nuestra debilidad? Y dice aquí que Él mismo intercede por nosotros, porque a veces no sabemos qué es lo que conviene. Perdemos de vista tal vez el enfoque y no sabemos qué es lo correcto y qué no es lo correcto. Tal vez yo pueda pedir algo que no es lo correcto. Tal vez yo pueda estar deseando algo que no es lo correcto porque perdí mi enfoque, porque mi necesidad está premiando mis decisiones, ¿verdad? Mi necesidad está presionándome para que tome ciertas decisiones, para que haga ciertos negocios, para que trabaje en algo donde no debía trabajar, en fin, en horarios donde no debería de trabajar, ¿verdad? Perdiendo de vista el enfoque. Y me pierdo las reuniones porque yo tengo que ir a trabajar, y me pierdo esto y me pierdo aquello. Entonces es posible que esté tomando decisiones equivocadas y desenfocándome. Y por eso el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad y nos fortalece y nos establece en una esperanza firme. Hay algo bien interesante aquí que quiero mencionar. El Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad.
De hecho, uno de los significados de Espíritu Santo es el ayudador. El ayudador, Él nos ayuda. El apóstol Pablo habla en esta carta a los romanos, y si logro yo comprender que Él es mi ayudador, podré entonces enfocarme en lo que yo tengo que enfocarme. Lo que no puedo yo hacer debido a mis debilidades, el Espíritu Santo me fortalece. La traducción para esta palabra con la cual le llaman al Espíritu Santo significa consolador, ayudador, consejero, abogado defensor, cuidador, el que está conmigo. Y cuando mi mente está enfocada en que Él es mi consuelo ante cualquier situación, me da consuelo, me anima, me fortalece, que Él es mi ayudador, que Él es mi consejero, que Él es mi abogado defensor, que Él es el que me cuida, que Él es el que está conmigo, entonces yo puedo ser una persona segura en esta vida. Y eso quiere el Señor, que no estemos en inseguridad, que no estemos en preocupación, que no estemos en angustia. Y nuestro enfoque es muy importante. Así es que si yo no tomo acción y no hago nada, ¿verdad? Entonces el Espíritu Santo no hará nada. Si yo no tomo una acción y yo no hago nada, el Espíritu Santo no hará nada. Él es mi ayudador, pero a ver, una cosa es que es mi ayudador y una cosa es que Él haga todo por mí, ¿me explico? Entonces, cuando yo necesito la ayuda, es cuando yo estoy haciendo un trabajo, ¿verdad? Y entonces le digo, por ejemplo, a mi esposa, a la pastora, le digo, ven y ayúdame, por favor. Y ella ve que estoy haciendo algo, ¿verdad? Pero sería muy diferente si yo estoy acostado en la cama, ¿verdad? Y le digo, oye, ¿qué crees que tengo que hacer este trabajo, no? Entonces, ven y ayúdame. Y ella me va a decir, espérame, lo que tú me estás diciendo es que yo lo haga por ti. Eso no es ayudar, ¿me explico? Entonces, el ayudador, ¿verdad? Yo tomo una acción, ¿verdad? Y Él me ayuda. Pero si yo no tomo acción y no hago nada, el Espíritu Santo no lo hará. ¿Cuántos están conmigo? Así es que nuestro enfoque y nuestra fe en Dios nos lleva a tomar decisiones que activan el poder del Espíritu Santo en nuestras vidas. ¿Quieres activar el poder del Espíritu Santo en tu vida para que venga el ayudador? Entonces sigue las instrucciones, practica los principios. Cuando tú practicas un principio, comienzas a hacer algo, entonces Él viene y te ayuda. Pero algunos no tienen resultados porque no están enfocados y no saben qué acciones tomar en sus vidas porque no están haciendo nada. Porque la flojera, los malos hábitos, la apatía, están como neutralizados, el miedo, ¿verdad? El miedo los paraliza, están estancados, no pueden pensar, como que algo tiene atrapado sus ideas, no pueden tener creatividad, en fin, todas esas situaciones están ahí y no les permiten hacer las cosas. Algunos no tienen resultados porque no están enfocados, no saben qué acciones tomar. El Espíritu Santo está diciendo, yo estoy aquí para ayudarlos, yo estoy aquí para que den grandes resultados. Pero algunos no están enfocados, no están dando pasos de fe y no están haciendo nada. Por ejemplo, te voy a poner un ejemplo. Hoy tú puedes decidir, yo tomo mi vida económica, mi economía, mis finanzas y la pongo delante del ayudador. Pero ¿cómo es eso? ¿Cómo la pongo delante del Espíritu Santo, mi economía? En un acto de fe siembro. Y cuando Él ve que yo tomo una acción de sembrar, entonces Él me ayuda. Hay principios que estoy operando ahí, pero Él ayuda a acelerar los procesos. Yo pongo mi economía en manos de Dios y yo le digo, Espíritu Santo, aquí está mi economía, aquí están mis finanzas, aquí están mis negocios, voy a hacer una siembra, porque son principios que enseña la palabra. O sea, una siembra es una ofrenda, ¿verdad? Voy a establecerme en los principios de diezmos y ofrendas, y entonces el Espíritu Santo hace algo. Así funciona el reino. En el reino de Dios se requiere que alguien haga algo en fe. Jesús lo dijo de esta manera a sus discípulos: arrebaten el reino, porque sufre violencia, arrebaten el reino, porque el reino es de los violentos en la fe. Entonces el reino requiere que alguien haga algo en fe. Gente que decida en fe para que Dios lleve a cabo sus propósitos. Dios quiere sanar, Dios quiere prosperar, Dios quiere edificar vidas, Dios quiere que nuestra nación sea reformada y está levantando una iglesia para que tomemos acciones.
Así es que, ¿qué acciones vamos a tomar? ¿Seguiremos dejando pasar los días? No hay trabajo, está muy difícil. Oye, ¿por qué no lo pones en manos del Espíritu Santo y dejas que las ideas creativas comiencen a fluir? Algo puede empezar a suceder ahí en nuestra mente, algo puede empezar a suceder ahí en nuestra creatividad. Y Dios te va a dar ideas tremendas para que tú puedas avanzar, aún en medio de una crisis. ¿Saben? Analizando uno de los evangelios, en la Biblia hay 4 evangelios, y los evangelios son todas esas hechos que nos documentan y que nos enseñan acerca de la obra de Jesús. Los evangelios hablan de la obra de Jesús, y los 4 evangelios que están ahí nos dicen la historia de Jesús, lo que Él enseñó, lo que Él habló y lo que Él hizo, ¿verdad? Hasta su muerte y resurrección. Y uno de los que escribieron en los evangelios, el evangelio de Marcos, es muy interesante. Este escritor de los evangelios, llamado Marcos, escribió acerca de los hechos y de la vida de Jesús, por supuesto. De eso se tratan los evangelios. Pero fíjense, Marcos era muy joven y él tuvo varias debilidades. Una de ellas, por ejemplo, narra la Biblia que cuando llegaron a tomar prisionero a Jesús, él salió huyendo, a tal grado que dejó hasta su ropa y salió desnudo huyendo de ahí porque tuvo miedo, y dejó a Jesús en medio de ese jardín donde fueron los soldados a apresarlo, ¿verdad? Y tuvo varias debilidades durante toda su vida. Sin embargo, él entendió a través de los fracasos y de sus debilidades, y se convirtió en uno de los escritores de uno de los evangelios, el evangelio de Marcos. Documentó todo lo que aconteció con Jesús y lo plasmó ahí. Es un evangelio maravilloso, y vemos ahí en el evangelio de Marcos como tantas cosas que nos está narrando él. Quiero nada más tomar un versículo del capítulo 16 en el verso 20, la versión Reina Valera 60. Marcos 16, 20. Mira, dice: y ellos saliendo predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con señales que le seguían. Amén. Entonces, este es el final ya del Evangelio, el capítulo 16, verso 20, ya está al final. Está diciendo esto que aconteció ahí, porque Jesús les dijo: estas señales seguirán a los que creen en mi nombre, sanarán a las personas y harán milagros y muchas señales impresionantes, ¿verdad? Y dice aquí que ellos siguieron una instrucción. ¿En qué estaban enfocados? Dice: saliendo, o sea, acudieron a la instrucción que Jesús les había dicho, predicaron en todas partes, fue lo que Jesús les había dicho, y el Señor les ayudó, dice, ayudándoles el Señor. Aquí vemos de nuevo, el ayudador está con ellos, el Espíritu Santo que les ayuda está con ellos. Y dice, confirmando lo que ellos predicaban, la palabra, con las señales que les seguían. Había milagros, había sanidades, había gente que estaba siendo liberada de sus opresiones, gente transformada en sus economías, en su salud, en diversas áreas de la vida estaba viendo señales. Y dice, eran confirmadas estas palabras con señales. El enfoque de ellos era predicar en todas partes y el Espíritu les ayudaba. Ellos creyeron a Jesús y tomaron acciones, entonces el Señor les ayudó. Así funciona el reino. Yo te estoy dando una clave de cómo funciona el reino. Tú le crees al Señor, hoy estás recibiendo un gran recurso, ¿verdad? Tú le crees al Señor, entonces tomas acciones, oras por las personas, confías que tu matrimonio puede salir adelante, le crees al Señor, el ayudador estará contigo. Pero si tomas otras decisiones, entonces el Espíritu Santo no podrá hacer gran cosa contigo. Es un ejemplo nada más, pero si tú le crees al Señor, toma acciones, toma las acciones correctas, enfócate, haz lo que tienes que hacer. Es probable que la transformación primero tenga que ser en ti, dentro de ti, y después en los demás. ¿Me estoy explicando? El Señor les ayudó y confirmó con su ayuda los milagros y las señales. En este Evangelio de Marcos se registran cerca de 16 milagros, ¿verdad? Son más, pero son 16, en donde sucede algo muy curioso. Dios no estaba pensando en hacer ese milagro. Jesús no estaba pensando en hacer esos milagros. Pero las personas vinieron a Jesús y activaron el poder para que ocurrieran los milagros.
Aquí los milagros inician en la fe de las personas. Ellos se movieron por su fe en hacer algo y luego Jesús les ayudó. Por ejemplo, te voy a hablar nada más de 4 ejemplos. Ahí narran de una mujer que tocó el manto de Jesús. Viene Jesús a una ciudad y entre la multitud, hay una multitud, dice ahí, dice que lo empujaban, ¿verdad? La multitud y estaban aprisionándolo y todo. Y esta mujer del flujo de sangre, es la mujer del flujo de sangre, durante 12 años había padecido de esa enfermedad. Algunos piensan que era algún tipo de cáncer, ¿verdad? Y entonces esta mujer del flujo de sangre o escuchó que venía Jesús a la ciudad y cuando lo vio de lejos hay una multitud que lo estaba rodeando a Jesús, era imposible llegar libremente y ella se abrió paso entre la multitud y ella pensó, su enfoque era, si yo cuando menos toco el manto de Jesús, cuando menos toco su manto, su fe la llevó a eso, se abrió paso entre tantos obstáculos y al llegar cerca estiró su brazo y tocó el manto de Jesús. En ese momento Jesús dijo, ¿quién me ha tocado? Y entonces sus discípulos le contestaron, ¿cómo, Señor? Pues si aquí todo el mundo te está empujando, ¿cómo dices quién te ha tocado? Es que yo sentí que salió poder de mí. Eso es lo que pasa cuando la fe de una persona está tan enfocada en él, que tú te abres paso entre la multitud de pensamientos y de ideas negativas y de todo lo negativo que te está diciendo no se podrá, Dios nunca lo va a hacer, y te abres paso y tocas con tu fe a Jesús, tocas con tu fe a Dios y entonces sale poder de Él. ¿Quién me ha tocado? Porque sentí que salió poder de mí. Él no estaba buscando a esa mujer para sanarla, pero ella activó el poder sanador. Así que nuestro enfoque en acción, esta mujer si no hubiera tomado ese enfoque, ella creyó y ella dijo, yo tengo que tocar al Señor. Y entonces creyó y lo tocó y sucedió el milagro. En otro momento, un hombre muy importante de la ciudad llamado Jairo pierde a su hija, a una niña, y muere. Y Jairo sale desesperado a buscar al Señor. Y le dice, Señor, tienes que venir, mi hija ha muerto. Entonces vemos cómo el enfoque en acción, la fe y el enfoque. Jesús viene a la casa de Jairo y entonces dice, aquí esta niña va a vivir, ¿verdad? Y entonces la resucita y sucede un milagro impresionante. ¿Qué es lo que hizo Jairo? Fue a buscar a Jesús. Tu enfoque siempre debe de estar buscando, entendiendo que Él está contigo, entendiendo que en Él tienes solución. En otro momento hay otra historia, otro ejemplo, donde hay un centurión, un jefe de los ejércitos de Roma, un capitán de los ejércitos de Roma, y él sabía que si buscaba a Jesús, él haría un milagro con su siervo que estaba muriéndose. Y cuando lo fue a buscar, se inclinó ante él, ¿verdad? Y con honor y respeto se dirigió a Jesús y le dijo, necesitas sanar a mi siervo, se está muriendo. Y Jesús dijo, vamos a tu casa. Y él le dijo, no, solamente di la palabra, es suficiente que digas la palabra. El enfoque de este hombre sabía que Jesús tenía una autoridad tan impresionante en la palabra, que si él decía la palabra sería así como Jesús lo diría. Y así dijo, Jesús dijo, wow, nunca había visto tanta fe en todo Israel. Él se conforma con que yo diga la palabra. Muchas veces hemos orado por personas aquí y la palabra ha hecho un efecto impresionante, pero depende la fe, porque conforme a tu fe será hecho. Y hay otro cuarto ejemplo, el ciego Bartimeo. El ciego Bartimeo llamó a Jesús y le dijo, Hijo de David, Jesús, Hijo de David. Y entonces Jesús le llamó la atención. Jesús ya había pasado de largo, había una multitud que lo seguía y él estaba junto al camino y le estaba gritando porque no sabía exactamente dónde estaba. Solamente le habían dicho, hey, Jesús vendrá a la ciudad y pasará por aquí. Y ahí estaba esperando Bartimeo, el ciego. Jesús, Hijo de David. Y entonces Jesús se acerca y dice, ¿dónde está? Inclusive los discípulos le dicen, callen a ese hombre, van a distraer al Señor. ¿Sabes? El Señor nunca se va a distraer contigo, nunca se va a distraer con tu anhelo de verlo, con tu anhelo de estar con Él. Nunca se distrae, al contrario, llamas su atención. Y entonces Él volteó y dijo, ¿dónde estás? ¿Qué quieres de mí? Sáname, sáname.
Y Jesús le dice, wow, ¿qué fe tienes? Conforme a tu fe sea hecho. Así que nosotros podemos activar el poder sanador de Jesús. Podemos activar. Todos tuvieron algo en común. Estaban enfocados en su fe, en que Jesús podía hacer algo con ellos. Ellos habían visto que en sus posibilidades ya no había forma. La mujer del flujo de sangre había gastado todo su dinero en médicos y no había sido sanada. Ya no tenía otra opción, ¿verdad? Jairo había visto morir a su hija. Ya no había opciones para Jairo, ¿verdad? El hombre, el centurión, el capitán de los ejércitos de Roma, no tenía otra opción. A pesar de que era un hombre con poder y con dinero y con recursos, sus siervos estaban muriendo. No tenía opciones. Seguramente médicos ya lo habían visto y no tenía más opciones. El ciego Bartimeo no tenía opciones. Era pobre, estaba junto al camino y la única opción era enfocar su fe y su corazón en lo que podía hacer Jesús con ellos. Así que todos ellos tuvieron algo en común. Estaban enfocados en su fe hacia Jesús y lo buscaron. Esa era su prioridad. Hicieron algo. Si tú no haces algo, si tú estás acostado o sentado en tu casa y pensando, oh, ojalá Dios lo haga, espero que Dios lo haga, y de repente algo te dice, por favor haz este milagro, Señor, pero tú no accionas tu enfoque, tú no accionas tu fe, entonces no se moverá el ayudador. No se moverá. Vamos a ver un último versículo que está en 2 de Crónicas, capítulo 20, verso 20. Aquí estamos viendo una batalla. El rey Josafat, allá en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Dios habla con él y le dice, te daré la victoria. Y entonces se preparan los ejércitos y dice aquí en esta palabra, en 2 de Crónicas 20:20, están preparados los ejércitos y dice aquí, y cuando se levantaron por la mañana, ya estaban los ejércitos listos para salir a un lugar llamado Tecoa. Y dice, salieron por el desierto de Tecoa. Y mientras ellos salían, Josafat, estando en pie, les dijo, oírme, Judá y moradores de Jerusalén, crean en el Señor su Dios y estarán seguros. Crean a sus profetas y serán prosperados. O sea, en medio de una batalla, los ejércitos se prepararon para salir a librar esa batalla que, cuando tú ves esa parte de Crónicas, esa batalla les da la victoria al Señor. Pero ve lo que está diciendo aquí para que les dé seguridad. Dice, óiganme, nación de Judá y moradores de Jerusalén, óiganme. Hay dos cosas con las cuales ustedes tienen que ir a la batalla. Ellos iban a tomar acción de ir a la batalla, pero tenían que saber esto, Dios está con nosotros, Dios está en nosotros, Dios está sobre nosotros. Ellos tenían que saber esto. Y les dice, óiganme. Y en esta mañana el Espíritu Santo está diciendo, oye, escucha. Cree en el Señor tu Dios y estarás seguro, estarás segura. Cree a sus profetas y serás prosperada, serás prosperado. Cree a los que están hablando de parte de Dios. Yo te acabo de hablar una palabra profética en este día porque la Biblia es la palabra profética más segura y te acabo de poner en tus manos para que puedas tener confianza a través de esta palabra. Cree en el Señor tu Dios, enfoca tu fe en el Señor tu Dios. Si Él es Señor, entonces estás bajo su autoridad. Él estará sobre ti y estarás seguro. Cree en el Señor tu Dios y estarás seguro. La única manera en que yo estaré seguro en Dios es que lo haga mi Señor. Y si es mi Señor, Él está sobre mí. Estoy sometido a sus principios, a sus fundamentos. Porque te voy a decir algo. Las personas, todas, caminan en base a lo que creen. En base a lo que creen y en base a lo que están sometidos. Esa es su vida, así son ellos. Nadie puede decir, no, pues yo soy neutral, yo no creo en esto, no creo en aquello, yo dejo que cada quien haga lo que quiera. No es así. No es así. Cada uno de nosotros estamos bajo la autoridad de nuestros pensamientos y de nuestras creencias. Lo que tú crees, eso es lo que tú vas a hacer todo el tiempo. Si estás bajo la autoridad de tus emociones negativas, eso es lo que todo el tiempo vas a hacer y los resultados que vas a tener y enfrentar. Y por eso aquí está diciendo una palabra muy importante.
crean en el Señor su Dios y estarán seguros. Crean a sus profetas y serán prosperados. ¿Cuántos están conmigo en esta mañana? Así es que si tienes las convicciones correctas y el enfoque correcto, tú puedes dar los pasos de fe y encontrarás la ayuda oportuna. Ellos salieron a la batalla, pero Josafat les tenía que dar dos mensajes muy importantes. Crean en el Señor, que es nuestro Dios, ¿verdad? Crean que estamos bajo su cobertura y estarán seguros. Peleen cualquier batalla, pero crean. Vayan peleando sus batallas, pero creyendo que el Señor está con nosotros y estarán seguros. Crean a los profetas que están hablando de parte de Dios y serán prosperados. Literalmente la palabra está diciendo, te va a empujar a prosperar cuando tú estás seguro y estás creyendo a la voz de los profetas. Así es que si tienes las convicciones correctas y el enfoque correcto, tú puedes dar los pasos de fe y encontrarás la ayuda oportuna, ganarás todas tus batallas. El Evangelio de Marcos nos está hablando acerca de tantas personas que activaron el poder de Dios porque creyeron en el Señor, creyeron en Él, y entonces conforme a esa fe Dios pudo accionar. El Espíritu Santo vino a hacer milagros asombrosos. Así es que vamos a concluir dos grandes cosas muy importantes. Este es el mensaje. Primero, si yo no tomo acción y no hago nada, el Espíritu Santo no lo hará. Si yo no tomo acción y yo no hago nada con mi fe, ¿se quedará esa fe muerta? Ya lo creí, por supuesto que creo, pastor. Tengo 20 años en la iglesia y sí creo. ¿Y por qué en todos estos años no has vencido tus batallas? ¿Por qué en todos estos años no has prosperado? ¿No has creído a la palabra? La palabra profética dice que te va a llevar a prosperar si crees en sus profetas. ¿Por qué no has prosperado en esta área o en aquella área? ¿Verdad? Pero, ¿por qué? Esta es la respuesta. Si yo no tomo acciones de fe y no hago nada, el Espíritu Santo no hará nada. Y la segunda conclusión, nosotros podemos activar el poder de Dios en nuestras vidas. Así como lo vimos en los evangelios de Marcos, solo te puse los ejemplos, tú los puedes leer todo el evangelio completo y tú verás cómo ellos activaron el poder de Dios porque estaban enfocados, llevaron su enfoque a la acción y el enfoque en la acción, ahí pusieron su mirada, ahí pusieron su fe y entonces se produjo el milagro, se produjo la señal, se produjo lo que estaban ellos esperando y Jesús les dijo, wow, realmente yo no hice nada, fue conforme a tu fe que fue hecho. Jesús no los andaba buscando para hacer un milagro con ellos, Jesús no estaba buscándolos para ayudarlos, ellos vinieron a Jesús para encontrar la ayuda oportuna. Así es que en esta mañana tú puedes acercarte a Dios confiadamente y tú puedes hallar la ayuda oportuna. El Señor está contigo, está en ti y está sobre ti. Esa es la verdad más impresionante. Sea lo que sea que estés viviendo en este momento o que vivas en el futuro, si tu enfoque permanece ahí, en Dios, entonces tú vas a librar batallas y vas a tener grandes ganancias de esas batallas.